En el presente video compartiré con ustedes elementos conceptuales de la gráfica para la función cuadrática. Acompáñenme. Daremos inicio con una aplicación vinculada con el tema de las funciones cuadráticas. Supongamos que tenemos una parcelita como la que estoy compartiendo. Si el perímetro de esta parcelita es de 100 metros, recordemos que el perímetro es la longitud total del contorno de la figura, ¿sí? Es decir, es la suma de este lado, más este lado, más este lado, más este lado, ¿sí? Si llamamos al largo de la parcela, le llamamos X, como aparece aquí, ya especificado, ¿verdad? X va a ser el largo, y supongamos que el ancho de esa parcelita es Z, ¿sí? Nos piden, encuentre el modelo matemático para el área de la parcela. Recordemos que el área es una medida que nos ayuda a identificar un espacio, es decir, cuán grande es un espacio. Y este espacio se mide en unidades cuadradas, ¿sí? Entre más grande es el espacio, más cuadraditos me van a caber dentro, ¿verdad? Y eso precisamente es el área. Entonces, en primera instancia, nos están solicitando el área de la parcela, pero en función del largo. Donde el largo, pues ya dijimos que es X, ¿verdad? Y en el inciso B nos piden hacer la gráfica de este modelo del área de la parcela y encontrar las dimensiones de esa parcela que maximizan el área. Bueno, entonces vamos a dar inicio primero con la definición de variables porque es una aplicación. Entonces vamos a decir sea X, como lo habíamos especificado antes, X es el largo, ¿verdad? Y sea Z el ancho de la parcela. Ahora, como nos piden el modelo para el área, recordemos que el área de un rectángulo, porque esta parcela tiene forma rectangular, el área de un rectángulo es largo por ancho. Es el producto de estas dos dimensiones. Entonces, en este caso sería el largo, que es X, por el ancho, que es Z. Es decir, el área es igual a X por Z, ¿sí? Ahora, como nos están pidiendo, recordemos el inciso A, nos están pidiendo el modelo del área, pero en función del largo. Y en este caso tengo el área en función tanto de X como de Z. Entonces, nuestro interés es, lógicamente, dejar Z en función de X para que todo al final, el área, nos quede en función de X. Entonces, pensemos, ¿hay algún dato de los que me proporcionan en el problema que no hemos utilizado? Claro que sí. Tenemos el dato del perímetro. Nos dice que el perímetro de esta parcelita es de 100 metros. Es decir, que la suma de este lado, más este lado, más este lado, más este lado, la suma de estos cuatro lados de la parcelita, nos genera en el perímetro, ¿sí? La longitud total, recordemos, la longitud total del contorno, es decir, de lo que rodea a la figura. Entonces, el perímetro para esta parcelita va a ser X más X. Recordemos que esta distancia de aquí a acá es X y la de arriba también va a ser X. Aquí la voy a escribir. O sea, esta de aquí arribita también es X. Y esta de aquí también es Z, ¿verdad? Entonces, el perímetro, recordemos que es la suma, ¿verdad? En este caso, de las longitudes, ¿verdad? Que rodea este rectángulo. Entonces, sería X más X, nos queda 2X, que es el que aparece aquí, más Z sería 2Z. Entonces, al final, como nosotros ya tenemos el perímetro es de 100, lo vamos a reemplazar. Nuestro perímetro, que en este caso es 100, se reemplaza, es igual a 2X más 2Z. Aquí ahora, para dejar más bonita esta ecuación, vamos a simplificarla. ¿Cómo? Vamos a dividir toda esta ecuación entre 2, ¿verdad? Entonces decimos 100 entre 2 va a quedar 50, o sea, nos va a quedar de esta manera, ¿verdad?
nos va a quedar 50 igual a x más z, ¿verdad? ¿Cierto? Porque 2x entre 2 queda x, 2z entre 2 queda z, ¿verdad? Y ahora vamos a despejar para z, esta x por el despeje resta en el otro lado, entonces queda z es igual a 50 menos x. Y ya sabemos nosotros entonces, recordemos que el área es igual a x por z, ¿verdad? Entonces nos va a quedar el área es igual a x y en vez de escribir z, ¿qué vamos a escribir? Z es equivalente a 50 menos x, a lo que aparece aquí. Y ahora aplicamos la propiedad distributiva, x por 50 queda 50x y x por menos x queda menos x al cuadrado. Entonces al final tenemos que nuestro modelo asociado al área de esta parcelita es menos x al cuadrado más 50x. Es decir, ya tenemos terminado lo que es el inciso A. Este inciso ya está hecho, ¿verdad? Ya tenemos el modelo, que es un modelo cuadrático. Ya lo vamos a profundizar un poquito en los elementos, ¿verdad?, de la función cuadrática. Entonces, vamos a llegar hasta este punto porque para el inciso B, donde nos piden la gráfica del modelo y encontrar las dimensiones de la parcela que maximizan el área, eso lo haremos en el siguiente video, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, la segunda parte de este video, es profundizar los elementos conceptuales de la gráfica de una función cuadrática. Muy bien, el primer elemento que vamos a profundizar es el parámetro de la concavidad. ¿Qué pasa cuando nosotros movemos este botoncito, ¿verdad? El botoncito asociado al valor de A. Como pueden notar, A, en este caso es 0.1, donde 0.1 es el coeficiente cuadrático, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahorita, como para dar continuidad a la presentación, es manipular este botoncito, los valores de A, y verificar cómo este parámetro, ¿verdad?, afecta, ¿verdad?, a la curva. Recordemos que la gráfica de una función cuadrática, ¿verdad?, tiene una forma pues como de curva, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros movemos el valor de A? Como pueden notar, cuando A es negativo, miren, en este caso A vale menos 1.7, notamos que la curva abre hacia abajo cuando el parámetro A es negativo. Pero ¿qué pasa cuando A es positivo? Cuando A es positivo, ahora la curva, como pueden visualizar, ahora la curva abre hacia arriba, ¿sí? Y ahora, si A es 0, ¿qué pasaría si A es 0? Bueno, que si A es 0, recordemos, si A es 0, ya pues la función ya no sería cuadrática, sino que sería una función lineal, ¿cierto? Porque este término se me haría 0, entonces solamente me quedaría el término lineal y el constante. Entonces, si A es 0, pues lógicamente ya la gráfica no es una gráfica netamente de una función cuadrática, sino que tendríamos una función lineal. Entonces, dos elementos. Cuando A es positivo, la curva abre hacia arriba, ¿verdad? La gráfica de nuestra función cuadrática abre hacia arriba. En cambio, cuando A es negativo, la curva abre hacia abajo. Vamos entonces a regresar a la presentación. Muy bien, para que concluyamos la actividad. Para la concavidad, tenemos, por un lado, que la curva puede abrir hacia arriba. ¿Cuándo abre hacia arriba? Cuando A es positivo. Y por otro lado, tenemos concavidad negativa. ¿Cuándo la concavidad va a ser negativa? Cuando la curva abre hacia abajo. ¿Cuándo va a abrir hacia abajo? Cuando el coeficiente A es negativo, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues, queda abordado el elemento de la concavidad de la gráfica de una función cuadrática. Ahora, vamos a analizar un poquito los puntos claves de la función cuadrática.
Entre estos puntos tenemos los interceptos de la gráfica. Recordemos que hay dos tipos de interceptos. El intercepto en X, que son aquellos puntitos de la gráfica que tocan el eje X. Y en esos puntitos, recordemos, la Y de esos puntitos vale 0. Y por otro lado tenemos aquellos puntitos que son intercepto en Y, que son aquellos puntos donde la X se hace 0, ¿verdad? Ahora, otro elemento importante que no debemos soslayar es el vértice. ¿Por qué? Porque el vértice está muy conectado, pero muy conectado con la concavidad de nuestra gráfica. Recordemos, si la curva abre hacia abajo, notamos que hay un punto bien interesante, que es este puntito, ¿verdad? Entonces, este puntito, que viene siendo en este caso el punto máximo, porque va a ser el punto que va a estar más arriba de nuestra curva, a este punto máximo le vamos a llamar vértice. Entonces, cuando la curva abre hacia abajo, ¿verdad? El vértice tiene la función de ser un punto máximo, ¿ya? En cambio, cuando la curva abre hacia arriba, el vértice sería este punto, ¿cierto? Pero ya en este caso, el rol del vértice es ser un punto mínimo, ¿sí? Ahora, para calcular el vértice, nosotros vamos a aplicar esta formulita, ¿verdad? Que está aquí. No se preocupen, más adelante en el siguiente video ya vamos a profundizar cómo encontrar todos estos elementos, los interceptos, cómo encontrar el vértice, la concavidad, etcétera, etcétera. Muy bien. El siguiente elemento que vamos a analizar en una gráfica de este tipo de funciones es el eje de simetría. ¿Qué es el eje de simetría? Bueno, es una línea de referencia imaginaria, ¿verdad? Por eso muchas veces el eje de simetría uno lo grafica, ¿verdad? En otro color. Y lo hacemos siempre de manera punteada. ¿Por qué de manera punteada? Para indicar de que esa recta asociada al eje de simetría no es parte de la gráfica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función del eje de simetría? Es dividir, como en este caso, en estos ejemplos, es dividir la figura, ¿verdad? Estas figuras que tenemos aquí, dividirla en dos partes iguales. Si notamos en esta X que está acá y tomamos esta línea imaginaria, este eje de simetría, este eje vertical, notamos que la parte de la X que está en el lado izquierdo de ese eje de simetría, lo que está aquí, lo que estoy tocando aquí, este pedacito es completamente igual a este pedacito. Es decir, esta mitad de aquí es igual a esta mitad de aquí, ¿sí? El eje de simetría precisamente eso es lo que hace. Me divide la figura en dos partes iguales. Como que usted la parta y lo que tenga aquí en este lado es igual a lo que usted tiene en este lado. ¿Me entiende? Esa es la función del eje de simetría. Ahora, si esto nosotros lo conectamos con una función cuadrática para ir aterrizando el concepto, nosotros tenemos lo siguiente. Supongamos que yo tengo aquí mi eje, ¿verdad? Y tenemos esta gráfica. Tengo una función cuadrática, ¿verdad? De esta manera. Con este puntito que recordemos que este es el vértice, ¿se recuerdan? El vértice puede ser o el punto máximo o el punto mínimo de la curva. Todo está supeditado a la concavidad, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto a ustedes por dónde pasaría un eje, es decir, una recta que me divida esa curvita, esa función cuadrática en dos partes iguales, ¿por dónde pasaría? Ustedes me dirán, bueno, ingeniera, pasa exactamente por este punto. ¿Será cierto que pasa por el vértice? Claro que sí, ¿verdad? Si yo tomo esa recta, ¿verdad? Que está en color naranja, lo que ustedes ven en este lado, lo que está aquí, es igual a lo que está en este lado. O sea, actúa como un espejo, por decirlo así, para que me entiendan. Eso es lo que hace precisamente el eje de simetría, ¿verdad? Lo que se ve en esta parte, este pedacito que está en la parte verde, es igual a este pedacito que está en la parte azul, ¿verdad? Entonces, precisamente eso es lo que hace el eje de simetría. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo le pondríamos de nombre a este eje de simetría? Bueno, para ponerle un nombre, solo debemos notar aquí lo que ocurre con los puntitos que conforman a esta recta. Si notamos, los puntitos que conforman esta recta, la que está en color naranja, para todos los puntitos, ¿cuánto vale la coordenada en X de todos esos puntitos? Vale 3, ¿cierto? Si yo le quiero poner un nombre a esta recta, yo le pondría de nombre
x igual a 3, ¿verdad?